El secretario me ha pedido que doctor Mejía haga un reconocimiento muy especial a su señoría. Aquí tengo dos certificaciones que señalan que usted es el primero en llegar y el último en irse en esta plenaria, que nunca ha faltado, y entonces había que dejar esa constancia, senador Mejía. De esta manera, el Congreso destacó en el 2016 el cumplimiento del senador del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía, impecable desempeño que sigue vigente por su constancia y responsabilidad con los electores. Ese es el comportamiento generalizado de la bancada del Centro Democrático y por eso hago extensivo el reconocimiento a mi partido y al gran ejemplo de disciplina, de trabajo y de amor por esta patria que nos da el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien dirige este partido Centro Democrático. Las redes sociales del congresista son testigos permanentes de su labor como una forma de rendición de cuentas a quienes lo eligieron, lo que le permite en la actualidad ser el senador del partido con más seguidores, luego del expresidente Álvaro Uribe en Facebook, una de las redes de más penetración en Colombia en todos los públicos. El cumplimiento y el respeto por quienes lo eligieron ha sido destacado también por medios de comunicación, que ven en esta conducta un ejemplo de lo que debe ser la labor del Congreso de la República. Allá por mi tierra hay un caminante que trae de la sierra café y muy fragante. Si los cafetales curtieron sus manos. Indudablemente hoy el senador Mejía es reconocido en el Congreso por su constante defensa a los cafeteros del país. Llevó el tema cafetero nuevamente a la agenda nacional, sector que había sido olvidado por el Estado. 550.000 familias, oigan bien, 550.000 familias de esta nación son cafeteros. Pero lo más importante, pequeños cafeteros, campesinos. Durante su gestión, Mejía ha liderado 2 debates en la Comisión Quinta de Senado, el primero para defender la institucionalidad cafetera. No hay de otra, ayudarle a los cafeteros a que este negocio sea viable, la federación a amarrarse los pantalones a ser más eficiente, pero que no nos vengan ahorita nosotros con el cuento del desmonte de la caficultura nacional y que todo esto que ha costado tanto construir por tantísimos años, porque esta federación, este gremio cafetero es de los años 30, pues olímpicamente hoy nos lavemos las manos y digamos, sálvese que pueda, se desmonte la caficultura nacional, sería una gran tragedia para este país. En un segundo debate, evidenció el olvido en que se encuentran los cafeteros y denunció al país cómo el sector se ha afectado con el incremento de cultivos ilícitos. Pudimos encontrar que el problema más grave que tiene la caficultura es la mano de obra. Y en la región central del país, que son los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Norte del Valle, Tolima y Antioquia, en esta cosecha de traviesa, que es la cosecha pequeña del año que se recoge en los meses de marzo, abril y mayo, un déficit del 35% de recolectores, más o menos unos 110.000 recolectores se necesitan en estos departamentos para recoger esta cosecha. Nos dimos a la tarea de ver por qué se había incrementado el déficit de mano de obra en la recolección de café y encontramos que hay un masivo desplazamiento de recolectores de café hacia las zonas productoras de coca en el país. Adicionalmente, abanderó en el Congreso la proposición de costos presuntivos en la caficultura. Y destaco una proposición muy importante que pudimos sacar hoy en nombre de las 550.000 familias cafeteras de Colombia, de esos 600 municipios que derivan de una u otra manera su economía de la caficultura nacional, sacando adelante el reconocimiento del costo presuntivo de la mano de obra de los cafeteros. Proposición además que contó con el apoyo de todos los partidos políticos y hay que hacer ese público reconocimiento. Y también tengo que decir que con un pequeño artículo que dice que la disposición no exime al empleador de ningún cumplimiento de todas las obligaciones de seguridad social y laborales pedida por el señor ministro, logramos el aval del gobierno nacional para esta importante y justa causa de los cafeteros colombianos. Estas han sido iniciativas reconocidas ampliamente por el sector cafetero. Que ha sido la persona
que volvió a colocar el café, a que en el Senado de Colombia se hable de café, que en el Parlamento de Colombia nos reconozcan otra vez como ese reglón de la economía importante que somos. Aquí el único resultado que tiene para mostrar este gobierno es el incremento de la producción y exportación de cocaína. El senador Carlos Felipe Mejía también se ha destacado por sus posiciones firmes en diversos temas, como uno de los líderes del partido de la oposición al actual gobierno. Aumento de IVA al 19% a los colombianos, porque finalmente serán posiciones realistas. Las clases menos favorecidas del país. Déjeme terminar, presidente. Que algunos sectores preferirían no escuchar. Usted no me ha dejado caso. Déjeme expresar lo que yo tengo que decir. Estamos en Navidad. Déjeme que yo con 2 minuticos digo todo lo que tengo que decir esta semana. Porque es que si no usted va a quedar muy mal parado. Siempre quitándome el uso de la palabra senador Vizcarra. Dele, sí. Vea, presidente, no está bien. Van a amanecer el 1 de enero los colombianos, los más pobres de Colombia, pagando todo más caro por culpa del derroche, de la corrupción y del mal manejo de este gobierno que dilapidó una bonanza minera energética. No hay derecho a lo que hace el presidente Juan Manuel Santos pidiéndole este esfuerzo al pueblo colombiano. Esta oposición democrática ha hecho que la ciudadanía se identifique con el senador Mejía, una voz en el Congreso que no titubea. Es evidente que un paro camionero de 46 días pues demuestra a un gobierno incompetente y un gobierno completamente desconectado de la realidad regional. El presidente de la República decía que no se iba a referir a sus grandes logros porque simplemente no los tiene. Ahora que empezamos la segunda fase de la resistencia civil de millones de colombianos con la recolección de firmas, se burla el presidente Juan Manuel Santos al mejor estilo del dictador Nicolás Maduro, de la oposición colombiana y de millones de ciudadanos preocupados con lo que está ocurriendo en esta nación. Incómodo para muchos por sus argumentos cargados de verdad. Un presidente que amenaza a los ciudadanos colombianos y les dice: si ustedes no aprueban lo que yo he hecho con los narcoterroristas de la FARC, pues muy sencillo, les tenemos preparada una guerra urbana para liquidarlos. Yo no sabía si estaba hablando el presidente de la República de Colombia, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o estaba hablando el jefe de la FARC. Uno no ve una política agraria en este gobierno, ni un compromiso de Juan Manuel Santos por ayudarle a los campesinos colombianos y a los agricultores de colombianos. Lo tiene sin cuidado, vuelvo y repito, los únicos agricultores que le interesan al gobierno de Juan Manuel Santos son los narcoterroristas de la FARC y sus cultivos de cocaína. De resto, el campo lo descuidó por completo. Jamás en todo el debate se refirió el ministro de Hacienda a los multimillonarios contratos de su hermano con el Estado. Es que es el ministro de Hacienda y Crédito Público. Por supuesto que allí tiene que darle explicaciones al país por qué su hermano tiene una empresa con multimillonarios contratos con el Estado. El ministro de Hacienda y Crédito Público, eso merecía una explicación, pero no la dio. Él es el senador Carlos Felipe Mejía, del lado de los colombianos. Que se den cuenta los colombianos quienes asisten permanentemente a estas sesiones, porque creo que es de mucha importancia y los colombianos merecen todo el respeto de este Senado de la República, señor presidente. Entonces sería muy bueno que antes de levantar las sesiones, sobre todo estos martes que van casi hasta las 12 de la noche, se diga con absoluta claridad quiénes asisten desde el momento en que usted cita, señor presidente, hasta el final, que además para eso nos pagan. Todos queremos vivir en paz y cogieron esa palabrita y enredaron a todo el mundo. Mejía ha sido un crítico permanente, con argumentos sólidos, advirtiendo desde el Congreso a los colombianos los riesgos de ese proceso sin condiciones con la FARC. Eso es lo que le pasa a este país. Privilegiar a los peores delincuentes que ha producido esta nación. 100 o 120 mafiosos que tienen a 7.000 campesinos en las selvas colombianas reclutados a la fuerza. Téngale pavor y pánico
no a los extranjeros que vengan a invertir. Téngale pavor y pánico a lo que le está sucediendo a este país con el desarrollo que en estos 5 años de gobierno de Juan Manuel Santos ha tenido la más grande transnacional que se ha enriquecido a costa del sufrimiento de los colombianos, de la sangre, del terrorismo que han regado por toda esta nación los narcoterroristas de la FARC. Advertencias que hoy empiezan a ser una realidad ante el desconocimiento de los resultados del plebiscito por parte del gobierno. Esto es un golpe de Estado a la democracia colombiana y proviene ni más ni menos de un acuerdo con ese grupo narcoterrorista de la FARC y con un presidente que también es ilegítimo. Convoca un plebiscito para que logremos la desmovilización de la FARC, lo pierde el 2 de octubre y a los 30 días lo desconoce. Tan fácil que había sido, doctor Mauricio Liscano, que hubieran recogido lo que él no dijo, tan sencillo que habría sido. Pregúntele a un colombiano común y corriente en cualquier calle de estos 1.100 municipios que tiene Colombia o a cualquier poblador rural, pregúntele que si está de acuerdo con que Iván Márquez pague, en vez de pagar pena privativa de la libertad por los crímenes atroces que ha cometido contra el pueblo colombiano, que se vaya a hacer obras sociales a un jardín del bienestar familiar. Quiero decirle al vocero del grupo narcoterrorista de la FARC que las élites de este país las representan ustedes, que son el grupo narcotraficante más grande del mundo, la organización transnacional más grande que ha habido en este país, que son la FARC. Y lógicamente este gobierno que se ha apoderado de las instituciones. Muy por el contrario, este Partido Centro Democrático, del que nos sentimos orgullosos de representar y pertenecer, defiende a esas grandes mayorías de ciudadanos colombianos que el pasado 2 de octubre, de manera autónoma, salieron a las urnas a rechazar el acuerdo del dictador Juan Manuel Santos con el grupo narcoterrorista de la FARC. No puede venir usted, señor vocero del grupo narcoterrorista de la FARC, a dictar clases de democracia cuando usted ha llegado a este Congreso después representando a un grupo que lleva 50 años llenando de sangre los rincones de esta patria y constituyéndose ni más ni menos en el grupo narcotraficante más grande del mundo. Por supuesto que en el 2018, y esa es la gran esperanza de millones de colombianos, tendrá que llegar un gobierno decente a arreglar estas atrocidades que han hecho en Manguala ustedes, los narcoterroristas de la FARC, con este gobierno ilegítimo y de tal vez el de menos apoyo en la historia de este país. Por supuesto que haremos todo lo posible porque en 2018 llegue un gobierno decente que represente realmente a la mayoría de los colombianos que hoy se sienten cercenados en la voluntad expresada el pasado 2 de octubre en el plebiscito, y que lógicamente ese gobierno tendrá que redireccionar muchas de las cosas que de manera arbitraria y violando la Constitución y la ley, ustedes, los narcoterroristas de la FARC, han hecho con esta manguala de este Congreso de mayorías de Juan Manuel Santos y este gobierno corrupto e ilegítimo. La presentación de proyectos en beneficio de los colombianos también ha sido una labor del senador Mejía. Una de estas iniciativas busca establecer nuevas inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos. Para ampliar las inhabilidades de altos funcionarios del Estado, para que se resuelva de una vez si estos altos funcionarios del Estado se dedican a hacer dinero o se dedican a servirle al Estado. Otra iniciativa es la de redistribuir los recursos que departamentos, municipios y distritos deben dedicar a la protección de cuencas hidrográficas, lo que hoy cobra más importancia para evitar tragedias invernales como la registrada en Mocoa, Putumayo, con más de 300 muertos. Prevé que el 1% de los ingresos de municipios y departamentos sean invertidos en reforestación y compra de predios de cuencas hidrográficas. Pero además prevé que no solo sea el 1%, sino que las corporaciones autónomas validen esa inversión para que los municipios
en el año siguiente puedan acceder a las regalías indirectas. Y un tercer proyecto busca la prórroga de la vigencia de la ley que autoriza recursos por concepto de estampilla a favor de las universidades de Caldas, Nacional de Manizales y Tecnológica de Pereira, y así garantizar que se mantengan los recursos para invertir en la ampliación de la oferta educativa, el mejoramiento tecnológico y científico y el bienestar estudiantil. La emisión de la estampilla autoriza hasta 300.000 millones de pesos para estas instituciones por los próximos 20 años. El senador Mejía invitó a varios congresistas del eje cafetero para que acompañaran la iniciativa. Esos debates contundentes que ha dado en nombre del agro, defendiendo la postura, no era para menos lo que dijo nuestro amigo Oscar Lava, es que ningún otro senador de Risaralda está más bien documentado que usted para hablar del tema cafetero. Mis respetos. Ese reconocimiento es el resultado de la forma en que el senador Carlos Felipe Mejía defiende a las regiones permanentemente. Más allá del tema cafetero, ha trasladado varias de las preocupaciones de los ciudadanos ante el Congreso colombiano. Quiere decir más o menos que en las pesadillas de Juan Manuel Santos aparece por allá como para dentro de 50 años ese aeropuerto. Algo como así fue lo que pasó con el aeropuerto del café. Entonces le mando el mensaje al doctor Simón Gaviria, dígale que nosotros queremos mucho a Risaralda, a Pereira, que continuamente vamos por allá, que no tenemos nada en contra de Pereira, pero que le cumplan a Caldas, porque 1 millón de caldenses hoy le hacen el reclamo al presidente Santos, que en su campaña reeleccionista se comprometió con 1 millón de caldenses a terminar el aeropuerto del café, por lo menos la primera etapa. Es que hacer usted un estudio de esos que piden para legalizar esa minería que vale 25 o 30 millones a un campesino minero, por Dios, terminan trabajando todos en la ilegalidad porque no tienen más remedio. Esto es, digamos que una es artesanal, otra es de subsistencia, otra es, pero pues obviamente nunca compararla con otra cosa que les terminó ocurriendo a ellos, es que terminaron en el mismo saco de los ilegales, de los terroristas y de los criminales de este país que están metidos en la minería ilegal. Me voy a referir a un tema que está afectando mucho a mi departamento, especialmente a los municipios de Chinchiná y La Dorada, con algo que no es un atraco a mano armada, sino fotomulta a mano armada. Actualmente vienen presentando como de primer orden el tener incluida la vía Manizales-Mariquita en el programa de vías nacionales, pero menuda sorpresa nos llevamos los caldenses y tolimenses cuando nos percatamos que este proyecto será financiado con 2 peajes que asumirían los pobladores de pequeños municipios cafeteros y ganaderos del oriente de Caldas y del norte del Tolima. Pero esta comunidad, a la cual tengo el honor de representar en este Congreso, ha tomado atenta nota y ha comprobado cómo en materia de inversión pública la Unidad Nacional Santista incumplió las promesas de lograr de parte del gobierno la inclusión en el presupuesto general de la Nación de los últimos años de la partida de 160.000 millones para la culminación del plan vial departamental, el cual fundamentalmente buscaba culminar la pavimentación de las vías del oriente caldense, y ahora sorpresivamente les informan a estos habitantes que financiarán de su bolsillo el mejoramiento parcial de una vía que no los beneficia de manera directa. Son diversos los temas regionales que el senador Mejía ha puesto en el escenario nacional, que se suman a los varios derechos de petición que buscan pedir las respuestas de los ciudadanos ante el gobierno central. El contacto permanente con los colombianos, escucharlos, conocer lo que piensan y buscar soluciones es un punto esencial para los líderes del Centro Democrático. Yo siempre lo digo, es la persona que lucha porque el café no desaparezca, porque necesitamos más senadores como el senador Carlos Felipe. Colombiano, véndame la mano, una historia nueva tenemos que escribir. Carlos Felipe Mejía es un líder de convicciones,
que defiende las iniciativas que apoya su colectividad para construir un mejor país. Como el respaldo a las marchas ciudadanas del 2 de abril de 2016 y del 1 de abril de 2017. Esto tiene que ver contigo. La recolección de firmas de la proclama Por la Paz que Queremos, una de las actividades de la resistencia civil pública, pacífica, argumentada y persistente en defensa de la democracia, que en Caldas se recogió cerca de 55.000 firmas. ¿Dónde quedarnos callados? Una sola voz. Se tiene que escuchar. Así como la campaña por el no en el plebiscito, mediante la cual los colombianos democráticamente rechazaron los acuerdos de Santos con la FARC. Para un canal, no quiero ver perder a San Andrés y Providencia. Respaldo que también entregó el congresista a los candidatos del Centro Democrático en las elecciones regionales de 2015. ¿Dónde quedarnos callados? Una sola voz. Se tiene que escuchar aquí. No regalemos el país. Carlos Felipe es un ser humano integral. Es un buen papá, es un buen esposo, es un buen hijo, es un buen compañero, pero sobre todo es una persona honesta y que da ejemplo con lo que hace. Es una persona que ha perseguido con mucho esfuerzo el sueño de servirle al país desde el Congreso de la República. Me consta que está ahí adentro, no solamente por ser una persona leal al presidente Uribe, sino porque lleva más de 14 años trabajando en política y trabajando por su departamento Caldas. Un hombre valiente, de carácter, que no tiene pelos en la lengua. Ha hecho un gran trabajo, un honor trabajar y ser compañero del senador Carlos Felipe Mejía. La política requiere de hombres como Carlos Felipe que están comprometidos con la ciudadanía, que dan la cara, que no titubean al momento de defender las ideas. Es política sana, es política abierta, es política como la que está buscando la ciudadanía colombiana. Para el Centro Democrático es un orgullo tener un congresista como él que pelea por los intereses de su departamento, pero también por los intereses de la patria, que tiene un enorme compromiso con el desarrollo del campo y con la protección de los derechos de los colombianos. Reconocemos en el senador Carlos Felipe Mejía un hombre serio, de firmes convicciones, recio, que ha defendido a los cafeteros y a los campesinos de su región siempre. Un hombre vertical, vehemente, que defiende sus ideas, que tiene coherencia en su actuar político, que es tan importante hoy en la vida pública nacional. Un hombre que ha sabido defender a los cafeteros, a los agricultores, que tiene claro qué es lo que tiene que hacer por nuestro departamento. Creo que es el mejor senador que hemos tenido en la historia de nuestro departamento. Ha sido vehemente y leal en la crítica frente al gobierno Santos y frente al grupo terrorista de las FARC. Con su estilo franco y sincero, ha hecho intervenciones que el país le reconoce, donde ha defendido a todos y a cada uno de los colombianos que hemos combatido ese acuerdo entre el gobierno Santos y las FARC. Ha sido un compañero de causa indeclinable. Carlos Felipe es cumplido para defender a los cafeteros y para defender a los campesinos. Este Carlos Felipe Mejía es más bravo que yo, pero más cumplido. Es el primero que llega al Senado, el último que sale. Un hombre totalmente transparente, estudioso. Quería referirme a la invitación que al principio de este debate me hiciera el senador Roy Barreras, muy amablemente, para ir con él a La Habana. Senador Roy Barreras, a La Habana. Senador, no conozco, yo no he viajado tanto como usted, déjeme, yo termino. Le agradezco muchísimo, senador Roy Barreras, la invitación, pero por instinto de conservación no se la acepto. Usted, tan poderoso, usted con tanta experiencia, usted tan amigo de Juan Manuel Santos,
usted que fue capaz de traicionar al hombre más importante que ha dado la historia de este país y que lo hizo grande a usted, al presidente Uribe. Yo, como bien lo decía usted, un novato senador de provincia, no asumo ese riesgo. Déjeme a mí tranquilo recorriendo los pueblos cafeteros y ganaderos de mi querido departamento de Caldas. Sí me parecería muy bueno, senador Barreras, es que yo le pueda ceder esa invitación al presidente Juan Manuel Santos y los dos se vayan para Varadero o para La Habana. Ojalá sin tiquete de regreso, le harían un gran bien a esta patria.